Bienvenidos a su canal Romney Online. En esta oportunidad me solicitaron esta belleza de ejercicio, el cual de los problemas de temperatura y calor es uno de los más raros, más complicados, porque termina en puros términos, no da un valor numérico de 30 grados, 20 grados, nada de eso. Entonces, antes de hacer este ejercicio, yo les recomiendo que si no han visto o no tienen mucha práctica, yo les voy a dar unos videos aquí en los comentarios y también al final, para que los vean primero antes de venirse para acá, dado lo complicado del ejercicio. Para mí es uno de mis favoritos. O sea, ustedes dirán, Ronnie está loco, pero a mí me gustan mucho los problemas que son complicados y los problemas que son con fórmulas o quedan planteados en puras letras, términos. Soy muy fanático de eso. Entonces, bueno, espero que me perdonen y me acompañen, ¿ok? Paciencia y dejen que la fuerza los guíe. Dice así: en una práctica de transferencia de calor, se ha dispuesto de una esfera de cobre a una temperatura inicial TCU, o sea, temperatura, y aquí está el símbolo del cobre. Como no trae ningún dibujo, yo le hice una representación aquí para que se entienda mejor. Aquí está la esfera de cobre, su temperatura inicial TCU antes de entrar al agua. Y de un recipiente con agua a una temperatura inicial de completación. Aquí va la respuesta. Por eso es que ves que aquí la temperatura del agua es incógnita. Pero no vamos a conseguir un valor porque dice que esta temperatura está en función de los calores específicos del cobre, Cp cobre, y del agua CpH2O. Además de la temperatura inicial del cobre. ¿Qué quiere decir eso? Se los traduzco. Quiere decir que esta temperatura va a quedar en una representación matemática de Cp, CH y TCU. O sea, va a quedar en función de tres términos. ¿Ok? No va a quedar en números. Eso es lo que lo hace complicado. Por eso es que necesito que me sigan con calma. Luego dice, la masa del agua es 10 veces la masa de la esfera de cobre. O sea que hay mucha más masa acá que el cobre que está cayendo en el agua. Gracias a prácticas anteriores se determinó que la temperatura de equilibrio es 4/5 TSU, o sea, la temperatura del cobre. Aquí está, temperatura final o de equilibrio es 4/5 la temperatura del cobre. Donde el recipiente que contiene el agua no absorbe ni disipa calor. Quiere decir que toda la energía se mantiene en el sistema, o sea que el equilibrio va a ser perfecto, no se va a perder energía al ambiente, ¿ok? Ni en el recipiente. ¿Ok? Primero lo primero, la referencia bibliográfica. Yo utilicé para este problema el Serway sexta edición de física, el tomo 1, en la parte de calorimetría, la página 610, se lo recomiendo, o el texto que ustedes tengan a su preferencia. Me pueden escribir en los comentarios a mi correo ronelina@royoe.com y se los puedo enviar con mucho gusto, ¿ok? De ahí se obtiene que la energía, que se va a transferir como calor, es igual a la masa de la sustancia, o el material, por el calor específico, puede ser CS, S, P en este caso, y delta temperatura, que es temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. ¿Ok? La ley de la conservación de energía dice que cuando los dos cuerpos se encuentran o están en contacto, las dos sustancias se mezclan, la energía que está en el cuerpo frío o de menor temperatura va a ser igual a la energía del cuerpo o la sustancia que viene caliente. O es decir, mucho menos esa energía. Ok, les voy a explicar algo curioso aquí con respecto a las temperaturas. ¿Cuál es el que está frío y cuál es el que está caliente? Fíjate. Aquí me dicen, sí lo podemos saber, aunque no parezca, ¿no? Porque no tenemos los valores, fíjate. La temperatura de equilibrio es 4/5 la temperatura del cobre. Quiere decir que la temperatura de equilibrio es menor, porque 4/5 es 0,8, o el 80% de la temperatura del cobre. O mejor dicho, si la temperatura del cobre es 100 grados y colocas 100 aquí, por ejemplo, 100 grados, 100 entre 5 es 20 por 4 da 80 grados. Quiere decir que la temperatura de equilibrio es menor. Quiere decir que el cobre viene caliente. Y se enfría o baja la temperatura porque el agua tiene que estar entonces a una temperatura menor. Eso quiere decir, como la temperatura de equilibrio es menor a la del cobre, la del agua es menor a la temperatura de equilibrio. Entonces la temperatura del agua es menor que la temperatura del equilibrio y esta a su vez es menor que la temperatura del cobre. Porque la temperatura de equilibrio o final siempre tiene que estar entre las dos temperaturas iniciales de las sustancias o materiales que están en contacto. O sea, sí puedo saber quién es frío y quién es caliente aquí de todo. ¿Ven? Ok. Quería hacer ese comentario. Ahora vamos a reemplazar. Entonces, el que está a menor temperatura o el frío va a ser el agua. Entonces, masa del agua, calor específico del agua, variación de la temperatura del agua. Va a ser igual a menos masa del cobre, calor específico del cobre, variación de temperatura del cobre. Okay. Vamos a armar o vamos a ir desarmando estas ecuaciones, pero recuerda algo.
masa del agua, vamos a colocar masa H2O. Cp del agua, entonces CpH2O. Y el delta temperatura es temperatura final siempre, que es la del equilibrio, menos la temperatura del agua, que es esta es la pregunta del problema. Va a ser igual a menos masa del cobre, Cp del cobre, y delta temperatura, que es temperatura final del cobre, menos, o sea, temperatura final, que es la de equilibrio, menos la temperatura inicial del cobre. ¿Ok? Bien, ya tenemos esto. Ahora, como quiero más espacio para explicarle, vamos a anotar lo siguiente. Tomen nota. La masa del agua, aquí me dicen que es 10 veces la masa de la esfera de cobre. Lo dice en el problema. Masa del agua, 10 veces la masa de la esfera de cobre. Entonces, masa del agua igual a 10 veces la masa del cobre. Tomen nota. Y la temperatura de equilibrio es 4/5 la temperatura del cobre. Estas dos relaciones las vamos a reemplazar en esta ecuación y vamos a sacar entonces la temperatura del agua. Pero como es laborioso, lo dejé para la otra pantalla. Así que acompáñenme, por favor, tomen nota. Muy bien, aquí tenemos la igualdad. ¿Dónde la dejamos? La masa del agua es 10 veces la masa del cobre, me lo dice el enunciado. Y la temperatura de equilibrio es 4/5 la temperatura del cobre. Ok, ¿qué sucede? Vamos a reemplazar. La masa del agua es 10 veces la masa del cobre. Masa del agua es 10 veces la masa del cobre. Lo coloco acá. El Cp del agua lo dejo igual. Ajá, aquí viene la parte importante. La temperatura de equilibrio es 4/5 la temperatura del cobre y lo coloco acá. Y aquí la temperatura del agua. Es igual. Masa del cobre lo dejo igual, con su negativo. Cp del cobre, ¿ok? Y la temperatura de equilibrio, que es 4/5 temperatura del cobre menos la temperatura del cobre. Ya aquí se está poniendo fea la película, se está poniendo feo esto, por eso que lo tiene que hacer con calma. Pero tranquilo que buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Después de reemplazar, se cancela la masa del cobre de ambos lados, ¿ok? Porque puede pasar a dividir, y eso aligera un poquito la carga, ¿ok? Ahora, fíjense, de este lado hay una resta de 4/5 temperatura del cobre contra temperatura del cobre, y de este lado tenemos 10 Cp. Vean esto. Del lado izquierdo nos queda 10 Cp del agua. Y aquí nos queda 4/5 temperatura del cobre menos temperatura del agua. O sea, lo que hice acá fue eliminar la masa. De este lado nos va a quedar menos Cp del cobre, pero vamos a hacer esta resta, pero solo tomando los coeficientes. Es decir, 4/5 menos 1, para quitarle un poquito de peso y de trauma, porque ya muchos van aquí traumados con el problema, entonces les quito un poquito de trauma diciendo que pueden restar solamente los coeficientes. 4/5 menos 1, pueden hacer el denominador con 5, el mínimo. 4 por 1, 4, 1 por 5, 5, 4 menos 5 sería menos 1/5. Quiere decir que va a quedar menos el Cp del cobre y aquí queda menos 1/5, que es la resta de los coeficientes, temperatura del cobre. Son buenas noticias ahí. Ok, no ha terminado esta pesadilla. Vamos a hacer algo curioso aquí del lado derecho. Este menos con este menos queda más. Y el Cp del cobre lo pondré con el 1/5. Y la temperatura del cobre lo voy a dejar a un lado un momento. Me explico. 10 Cp del agua es igual a 4/5 temperatura del cobre menos temperatura del agua es igual. Menos por menos más. Y Cp del cobre es entre 5 por la temperatura del cobre. Ok. Ahora, viene la parte interesante. ¿Cómo podemos sacar? Recuerden que estamos buscando la temperatura del agua. ¿Cómo podemos hacer? Yo voy a agarrar este 10 Cp del agua y lo voy a pasar a dividir. Está multiplicando, pasa a dividir. Al pasar a dividir, se va a encontrar en este denominador con el 5 que está aquí. O sea, el 10 por el 5 va a quedar 50. Por supuesto, y va a quedar los dos calores específicos dividiendo. Va a quedar 4/5 temperatura del cobre menos la temperatura del agua. Aquí viene la parte interesante del lado derecho. Esto pasa a dividir, quedará Cp del cobre entre 10 por 5, queda 50. Cp del agua, o calor específico del agua, por la temperatura del cobre. Ya estamos terminando, chicos, resistan con valor. Ahora, como quiero la temperatura del agua, lo que hago es un despeje. La temperatura del agua va a pasar a la derecha y este término, esta belleza, va a pasar a la izquierda. Nos queda 4/5 temperatura del cobre menos todo este personaje que está acá, del lado izquierdo, es igual a la temperatura del agua. Por último, vamos a hacer factor común de temperatura del cobre y hemos terminado. Quedará así, temperatura del agua es igual. 4/5 queda acá, menos Cp del cobre, 50 Cp del agua, temperatura del cobre, el factor común, como me dieron esa referencia, el factor común lo pusieron al final. Pueden colocarlo delante o de último. Aquí lo coloco al final porque fue de las respuestas que me entregaron para demostrarle, sale así. Y también que me lo pidieron que lo pusiera así y lo pusiera de manera lineal. O sea, es decir, que las fracciones no fueran así, sino de esta forma.
temperatura del agua igual a 4/5 menos CP del cobre entre 50 veces el CP del agua, cierro paréntesis, temperatura del cobre. Señores, hemos logrado el milagro, un problema bellísimo, el cual me gustó muchísimo, es uno de mis favoritos de hecho. Espero que tomen nota. Les voy a dejar las recomendaciones de videos que tienen que ver antes de ver este ejercicio, dado que es súper complicado. Vean esta pantalla, pero vean esto, esta belleza, vean esto. A cualquiera, igual que cuando llegas tarde a clase, ves la pizarra full y ves esto y no entiendes nada, bueno, toma nota, usa la bibliografía, déjame tus comentarios, escríbeme al correo reunilina@gmail.com, te dejo mis redes sociales acá para que te suscribas. Aquí están los videos que recomiendo, por favor, tomen nota, nos vemos en el próximo problema.